Los servicios web son funcionalidades que ofrecen los servidores de aplicaciones para soluciones de software. La idea de los servicios web es ofrecer funciones a los clientes que lo soliciten para solucionar problemas. En este video vamos a analizar un ejemplo de servicio web, su funcionamiento y algunas aplicaciones, para comprender la utilidad de estos sistemas. Lo primero que vamos a analizar es un caso de uso. En esta ocasión vamos a concentrarnos en utilizar un servicio web para gestionar la base de datos de una universidad, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que se va a buscar realizar? Se va a buscar tener una base de datos, por ejemplo, de una universidad en la que se tengan distintas clases o cursos que la universidad ofrece, y también tener una tabla de datos de los alumnos que están registrados en cada uno de estos cursos, de tal manera que vamos a tener la información de las clases y la información de los alumnos que van a cada clase. Esto lo podemos nosotros integrar en una base de datos, que es como se realiza en las aplicaciones de software. Entonces tenemos aquí una nueva base de datos que se llama CursosDB, en la que tenemos una tabla que se llama alumno y otra tabla que se llama clase. Va a contener distintos datos relativos a las materias o a las clases que imparte la universidad, y la de alumnos va a tener todos los datos de los alumnos que hay en cada clase. Para esto vamos a utilizar una base de datos en MySQL. Tenemos aquí el servidor de bases de datos, donde tenemos el servidor, y en el tipo de servidor tenemos MySQL y tenemos la versión. Muy bien, entonces utilizando este tipo de base de datos, nosotros diseñamos la base de datos que se llama Cursos Database. Entramos a la tabla de clases y aquí podemos tener la información de cada una de las clases de la universidad. Por ejemplo, tenemos el identificador, el email institucional de esa clase, por ejemplo, curso de patinaje, el nombre del curso, que se llama curso de patinaje avanzado, el nombre del profesor que da la clase, por ejemplo, Javier Hernández Rodríguez, y un número de teléfono. Igualmente tenemos otra clase que es la número 3, curso de buzo, el nombre del maestro y un teléfono. Con esto nosotros podemos tener registradas todas las clases que pueden haber en esta universidad. Luego, si vamos a la tabla de alumnos, podemos ver los alumnos que están en cada una de las clases. Para identificarlos tenemos su propio identificador, su correo electrónico, su fecha de nacimiento, el nombre, el número de teléfono y la clase a la que pertenecen. Por ejemplo, en este caso todos están inscritos en la clase 1, que es la clase de curso de patinaje. Entonces, listo. Con esto ya tenemos la estructura básica de la base de datos. Entonces ya tenemos una aplicación que resolver, que es el problema de gestionar esta base de datos. Tenemos una base de datos ya diseñada en MySQL, y ahora para resolver este problema y nosotros poder desarrollar una aplicación que controle esta base de datos, se desarrolla un servicio web. En este caso, este servicio web va a estar desarrollado en un servidor de aplicaciones que tiene que estar ejecutándose para nosotros poder controlar esta base de datos. Y aquí lo tenemos, nosotros tenemos aquí ya un servidor de aplicaciones que tiene la solución de software para este problema, y vemos que en este momento el servidor ya está en ejecución y por lo tanto ya está ofreciendo el servicio web que nosotros vamos a utilizar para manejar la base de datos. Muy bien, una vez que ya tenemos la base de datos y el servidor de aplicaciones está en ejecución, ya podemos hacer uso del servicio web. Para ello, para manejar un servicio web se utilizan 4 operaciones básicas. La primera es la de obtención de información, la segunda es insertar información, la tercera es actualizar información y la cuarta es borrar. Entonces, con esas 4 operaciones se puede realizar todo el manejo posible de la información de las bases de datos.
y nosotros vamos a hacer un ejemplo de cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí vamos a utilizar la primera función, que es la de obtener, para que nos dé la información de todas las clases que hay en la base de datos. Entonces nosotros armamos una petición al servidor y direccionamos el recurso, en este caso el recurso clase, para que me dé todas las clases registradas. Damos a enviar y vemos aquí el resultado. Tenemos la información, el nombre del curso, el identificador, el nombre del curso, el nombre del maestro y el teléfono. Igualmente el nombre del curso, nombre del maestro y el teléfono. Si tuviéramos más clases registradas, todas se integrarían aquí en la petición. Vamos a hacer otra prueba con la parte de insertar información. Vamos a armar aquí una petición. Tenemos aquí la función que nos va a permitir insertar información. Y nosotros vamos a proceder a ingresar los datos. Por ejemplo, en este caso vamos a ingresar un nuevo curso o una nueva clase que se llame curso de inglés. Ponemos el nombre del maestro, un número de teléfono y damos a enviar. En este caso nos dice que la petición fue exitosa y nos da la información del identificador automático que le asignó, en este caso 201. Nosotros podemos agregar un nuevo curso más, por ejemplo, curso de matemáticas y un número de teléfono. Cuando tengamos todos los datos, damos clic en enviar y aquí vemos cómo el envío fue exitoso y ahora le asignó el identificador 202. Si nosotros vamos a la base de datos, y vamos a la tabla de clases, vamos a ver que ahí ya van a estar registrados estos dos nuevos cursos que nosotros ingresamos mediante el servicio web. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? Hemos estado utilizando una aplicación cliente, que en este caso es un cliente web, que hace uso del servicio web, que a su vez es el que manipula las bases de datos. Muy bien. Entonces aquí vemos que ya se ingresaron. Entonces ya pudimos obtener, ya pudimos insertar y ahora vamos a hacer una prueba de actualizar. Para ello, nuevamente en nuestra petición ingresamos los datos del servidor, luego los datos del recurso y aquí el nombre del recurso que queremos actualizar, por ejemplo el 1. Entonces la clase número 1 es la que vamos a actualizar. En este caso, en lugar de ser un curso de patinaje, nosotros lo vamos a cambiar por un curso de baile. El nombre del curso va a ser curso de baile. Vamos a dejar al mismo maestro el mismo número de teléfono. Cuando demos enviar, vamos a ver que la petición fue exitosa y ahora en la clase que tenía el identificador 1 ya sus datos van a cambiar por estos nuevos que ingresamos. Vamos a la base de datos y si damos en actualizar, vemos como ahora el identificador sigue siendo el 1, pero ahora el email ya cambió a curso de baile y el nombre del curso también. Muy bien. Entonces esa sería la función para actualizar los datos de algún campo. Los puedes actualizar todos o solamente algunos dependiendo de las necesidades. Por último vamos a ver la función que sirve para borrar información de una base de datos. Para ello se envía igualmente los datos del servidor y del recurso y en la petición se especifica cuál es el recurso que se quiere borrar. En este caso vamos a decir que queremos borrar el curso número 3. Enviamos y nos dice que la petición fue exitosa. Nos dice que el identificador 3 era el curso de buzo y que ya fue borrado.
Entonces si vamos a la base de datos, aquí vemos que aún está, pero si damos a actualizar, vemos que desaparece de la base de datos porque ya no se encontraba registrado. Muy bien. Entonces, con esas 4 operaciones básicas se puede resolver prácticamente cualquier problema de una base de datos. Igualmente se tiene, por ejemplo, relacionado con la clase de alumnos, en la que también podríamos hacer uso de las mismas 4 funciones que están relacionadas. Por ejemplo, en este caso solamente vamos a obtener todos los alumnos de una clase. Armamos la petición con el nombre del servidor, el nombre del recurso, pero ahora que nos entregue los alumnos, enviamos la petición y aquí la obtenemos. Vamos a ver todos los alumnos que están registrados, por ejemplo, el número 1 que es Orlando, número 2 que es Juan, número 3 que es Ramiro, número 4 Marta, Ismael y listo. Que son los mismos que están aquí. Orlando, Juan, Ramiro, Marta e Ismael. Muy bien. Ya se ha descrito los 3 componentes que forman parte en un servicio web, que son la base de datos, aunque no puede ser solamente una base de datos, puede ser cualquier otro recurso de información o de manejo de datos, o inclusive puede ser un equipo físico como por ejemplo un robot, una máquina, que sea la que interese controlar o gestionar. En este caso, en lugar de la base de datos, puede ser un PLC, un sistema de control, un sistema de archivos. Puede ser cualquier recurso que interese controlar, por lo general de vía remota, aunque también puede ser de vía local. Entonces siempre se tiene algún recurso que interese controlar mediante una solución de software. Luego, para poder controlarla de manera remota o local, se va a necesitar lo que analizamos, que es el servidor de aplicaciones, que tiene la solución de software, en este caso desarrollada por nosotros, que va a permitir hacer esa conexión entre las peticiones del usuario y las funciones de control que se quieren desarrollar. Y por último se tiene también lo que es el cliente. En este caso nosotros utilizamos un cliente web, pero no nada más puede ser un cliente web, sino que las peticiones también pueden venir a su vez de un PLC, de algún equipo, de algún software especial de escritorio, también de una aplicación web. Inclusive pueden ser enviadas, por ejemplo, desde un robot, de tal manera que hay flexibilidad. Entonces, por ejemplo, si en este caso utilizamos una base de datos de una universidad, un servidor de aplicaciones para manejarla y un cliente web para actualizar las bases de datos, en otro caso hipotético, por ejemplo, podríamos tener un sistema de pruebas de instrumentación con su aplicación de servicio web, y mediante una aplicación de escritorio nosotros poder manejar la información de las pruebas que se están realizando a los equipos de instrumentación para obtener, por ejemplo, resistencias, voltajes, corrientes, fecha de la prueba, hora de la prueba, si la prueba fue correcta o incorrecta, entre otros datos. Por último, para finalizar, vamos a mostrar un ejemplo de una aplicación web que podría hacer uso de estos servicios, ya no realizando las peticiones de manera manual como lo hacíamos aquí, sino ya con una aplicación, ya que para realizar las pruebas de manera manual pues tienes que ingresar código. Entonces ya cuando un sistema de estos está finalizado, por lo general lo que se obtiene es una aplicación como esta, en la que el usuario ya no necesita conocer nada de código, simplemente utilizar la aplicación. Por ejemplo, aquí tenemos un carrito de compra en la que nos pide que insertemos el nombre del producto, por ejemplo. Muy bien, por ejemplo aquí podemos tener el nombre del producto, por ejemplo PLC 1500, el precio del producto, por ejemplo
$5,000, el número de unidades 4, damos enviar y vemos cómo se agrega en una base de datos. Podríamos tener otro producto, por ejemplo, interfaz, Modbus, el precio, $750 y 5 unidades, enviar. Y vemos ya como un ejemplo de qué tipo de aplicaciones se pueden desarrollar con los mismos principios que acabamos de analizar, que son de tener una base de datos, un servidor web, que en este caso está corriendo, y una aplicación cliente, que es la que tenemos aquí, que es la que se encarga de consumir estos servicios. Muy bien, entonces este sería el funcionamiento. Vamos a preparar más ejemplos de utilización de estas soluciones para, por ejemplo, utilizar también PLCs, algún robot, algún sistema de medición, alguna tarjeta de adquisición de datos, para que también se tengan esos ejemplos de cómo se pueden aprovechar estas soluciones.